Bueno, Emiliano Pérez Cruz nació en la Ciudad de México, estudió periodismo y ciencias de la comunicación en la UNAM, y entre los títulos que ha publicado están Tres de ajo, Si camino voy como los ciegos, Borracho no vale, Reencuentros, Noticias de los Chavos Banda y Pata de Perro, ambas en 1994 en Planeta, Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, Si fuera sombra te acordarías, que fue premio Testimonio Chihuahua 2000, Un gato loco en la oscuridad y Ya somos muchos en este zoológico. Y lo más reciente es Monstruopolitanos, que está recién editado con Molino de Letras. Emiliano Pérez Cruz es un pata de perro antes de que existiera el grupo musical para niños en diminutivo. Él deja huella con sus crónicas, relatos y cuentos. Su construcción lingüística es un dechado de cúmulos del gambusino y del pepenador que guarda en su barcina el palabrerío con el que siembra el camino para recorrer la crónica y cosechar conciencias. Atmósferas envolventes se muestran en el transitar de sus personajes. Situaciones conflictivas son enfrentadas con temperamento y astucia, entre humores ácidos y cálidos. En la dualidad de todo ser humano afloran los sentimientos, deseos y visiones de sus criaturas peregrinas. Buñuel, revestido con Gabriel Vargas, con la fachenda de Fernández de Lizardi y el pregón de los chichicuiloteros que llevan al río de la RAE, entre albures y calambures, variados juegos, sentidos diversos, modismos, arcaísmos, hasta él mismo. Él es Emiliano Pérez Cruz. Gracias, buenas tardes. Emiliano, pues varios amigos nuestros, mutuos, pues ya se fueron a chiras pelas. Colgaron los tenis. Colgaron los tenis. Felparon. Quiero darles una probadita al público, sin alburearlo, de un texto que cuando lo leí recién sucedido, me puse a llorar. Después lo publicaste con el maestro Carballido y le pusiste otras cositas, que fue lo de la mano, la pata. Me refiero a este supertexto que dice: querido Tommy, te escribo esta carta a domicilio conocido porque a tu casa de la calle industrial, detrásito de la arena de Luchanesa, ya no te llegarán las cartas. No harás más berrinches por la ineficiencia del correo. Ahora tendrá entrega inmediata. Quiero decirte que a tus amigos nos sorprendió mucho la muerte súbita de la que te agenciaste. Apenas el viernes 4 de septiembre de 1992 hablamos por teléfono. Recién habías participado como jurado en un concurso de teatro de reclusorios y el lunes siguiente me entregarías un ensayo sobre lo que la experiencia carcelaria te dejó. Estabas maravillado porque, a pesar del encierro, hombres y mujeres no se dejan vencer y lo muestran a través de la experiencia teatral. Además de eso, me entregarías tus etopeyas y epopeyas que dedicaste a descubrir la magia de la cotidianeidad chilanga y nezahualcóyense, universal. Ya no fue posible. Te fuiste sin decir agua va, con una despreocupación de la que nunca fuiste víctima, pero ya aliviado de aquello que te lastraba la existencia. El viernes, y desde tu oficina del IMSS, cabuleaste, aclaraste que eterna son 3, y no más como muchos creen, de entre los cuales se eligen. Bromeaste, ironizaste acerca de la sexualidad y te negaste a tomar unas copas en el estoque del lago Siragüen, barrio de Santa Julia, sitio en el que apenas nos iniciábamos. Es que tengo mucho que hacer, Emi. Pues nomás llegamos a la última y nos vamos. Prefiero irme a descansar, Emi, de veras. Pues entonces nos vemos mañana con Eusebio Rubalcaba, Manuel y Lucio Blanco, Tommy. Ay, ¿cómo crees? Te digo que tengo mucho que hacer. Mejor nos vemos el lunes. No se hizo. Y eso que en pocas ocasiones a bordo de un taxi recorrimos, y eso que en no pocas ocasiones
a bordo de un taxi, recorrimos la ciudad armados con tequila, cerveza y cigarrillos. Estos productos pueden ser perjudiciales para la salud. Tramábamos historias, tijereteábamos gente que en este medio cultural se las dan de que son, aunque en realidad son porque las dan. Enfilábamos rumbo al municipio 120 de Ledomex, La Bella Nesa, Nezayor, por el eje 1 hasta Angares, Pantitlán, Carmelo Pérez, y llegábamos rendidos al hogar de cada quien, fracasados en un intento más de comernos la vida a puños, pero contentos, eso sí, aunque luego anduviésemos consolándonos por el dolor de cabeza y el malestar de la cruda, jurando y perjurando que ya no estamos para esos trotes cantineros, pero reincidiendo al siguiente viernes social, y oiga, cantinero, sírvame otra copa, por favor. Y te perdiste la parra, querido Tom. Preferiste morir mientras nosotros nos trasladábamos ya enjarrados, eufóricos, con camarones al mojo de ajo y rones en la barriga, de Ciudad Lagonesa a Nesa Centro. Escuchamos mambo, salsa, rock a la Mexican Curious. Luego fuimos a la vinatería de Don Camilo a dar ventanazo, y justo cuando a ti el corazón te traicionaba o te brindaba su máxima felicidad, nos encaminábamos a los tacos de cabeza que expenden frente a la iglesia del Señor de las Maravillas, y apenas alcanzamos las raspaduras del comal, infames, ya estaban destinadas a los perros. Pero además de valor, el alcohol llega a provocar apetito. Se fueron los camaradas, ya domingo en la madrugada, domingo 6 de septiembre, 1992. Recuerdo que los perros del barrio iniciaron un concierto de aullidos. Dice mi madre que olfatean, ventean los perros a la muerte, y así la anuncian. Por si las dudas, mientras me desvestía, alcé la vista y miré si las lámparas se mecían. No vaya a ser un temblor de tierra. Nada. Apenas me amodorraba cuando sonó el teléfono. Una voz, la de tu hermano. No me preguntes cuál de todos. Usted fue su amigo. Queremos avisarle que Tomás falleció hace unas horas, a la 1 de la mañana. ¿Qué? Es para ver si nos puede acompañar. Borracho, no podía dar crédito. Hasta que salió el sol y me dije, no fue un sueño. La calaca tilica y flaca está suelta. Y el domingo fue triste, nublado, con viento, toco madera. Habrá que hablar con los cuates comunes, decirles que ahora te pueden escribir a domicilio conocido. Texto del maestro. Bueno, tras estos nombres, aquí fueron 4 nombres: Tomás, Manuel y Lucio, y también Rubalcaba, que pues ya pasaron a colgar los tenis, y el editor de alguna manera también no colgó los tenis, pero sí dejó el territorio mexicano, ¿no? Se exilió a Alemania. Sí, allá está sufriendo en Alemania Sergio Monsalvo. Descubrió, le decíamos, el último aristócrata de la colonia Roma, y entonces era discriminatorio, racista, clasista, y era nuestro amigo. Cuando llegó bajó en el aeropuerto allá en Alemania, dice, ahí sentí realmente lo que sentían aquellos a los que yo discriminaba. Dice, porque aunque era alto y pelo chino, el pelo chino me delataba, era moreno en comparación con los güeros de allá, y sentí lo que era ser realmente objeto de discriminación por ser a su lado chaparro, prieto y feo. Y pobre, porque se iba para Alemania en busca de un mejor futuro. Sí, oye Emiliano, la ciudad, tú la has recorrido, toda la ciudad, todos los estratos sociales también, pero principalmente la historia y lo que tiene la cultura popular. ¿Cómo nació ello? Pues yo creo que aprovechando el chance, finalmente… Estoy chaparro a la antigua. Mejor agárralo con tu manita. Sí. Yo creo que fue como una cuestión natural. A final de cuentas,
uno escribe de lo que conoce y cuando intenta escribir de otra cosa, pues la riega. Estando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues éramos escasos aquellos que empezamos a ingresar a este tipo de escuelas, ¿no? Gracias a que en 1971 se crea el Colegio de Ciencias y Humanidades, las 9 preparatorias ya insuficientes que existían en el DF se vieron ampliadas con 3 planteles en el Distrito Federal, con 4 turnos cada plantel. Entonces, pues todos los que casi jurábamos que a pesar de que habíamos hecho examen de admisión nunca íbamos a ingresar a la UNAM, lo logramos gracias a que se abrieron esos 3 planteles con 4 turnos. Me tocó el turno matutino en Azcapolanco, decíamos, para no sentir feo, y era trasladarse 2 horas y media desde Ciudad Neza hasta Azcapolanco y ser gozosamente felices descubriendo otro tipo de estudios, una libertad universitaria que incluso permitía fumar en el salón, subir las patotas al pupitre, todo aquello que mal confundíamos como libertad porque recién egresábamos de una secundaria casi militarizada, con cuartelera, con corbata, vestidos de verde olivo. Ingresar a esos planteles nos pareció el máximo de la libertad, ¿no? Ya una vez pasados los abusos, pues empezamos a probar otro tipo de abusos, ¿no? El abuso del placer de la lectura, el abuso de conocer unas lecturas más allá de lo oficial y de lo oficioso. Nos descubrieron en las primeras clases a Juan Rulfo, a Gabriel García Márquez, a Carlos Fuentes, a la literatura clásica a través de las clases de literatura de clásicos universales y luego los clásicos contemporáneos latinoamericanos y los mexicanos, y en fin, fue un agasajo que nos permitió un mundo que desconocíamos, a lo mejor no tanto en esa, porque mi abuela, que era sirvienta en Polanco, llevaba todo el desecho cultural de Polanco, que eran libros, historietas, cuadernos que desechaban los hijos de los patrones, iban a dar a nuestras manos en el Salitral, que por el entonces eran las colonias del exvaso de Texcoco, en Nezahualcóyotl. Entonces, pues realmente fuimos privilegiados gracias a esa servidumbre de la abuela, tuvimos acceso a otro tipo de lecturas a la que nuestros compañeros, vecinos, amigos del barrio no lo tenían, ¿no? Inevitablemente, pues esto sí nos dio una superioridad, digamos, en cuanto a conocimiento, en cuanto a desenvoltura, a visión del mundo, que cuando uno arribaba del Salitral a las primeras calles de la colonia Pantitlán, pensaba que el desarrollo era el pavimento, ¿no? Ya no se hundía uno en el lodazal, ya no se hundía uno en el terregal, y bueno, todo esto pues nos permite ir creciendo y descubriendo la ciudad y las lecturas en la facultad. Ya me dice uno de mis maestros, Gustavo Sainz, un notable escritor, dice: tú tienes todo un mundo por explorar, estudié periodismo y comunicación colectiva, dice, explóralo, dice, ahí tienes mucho por hacer, dice, en México a nadie le interesan los pobres si no es en época de elecciones, dice, tú los vives, son tus vecinos, son tus padres, son tus compañeros, y de eso nadie sabemos de por acá. Dice, sabemos cuando aparecen en la nota roja como víctimas o como criminales. Dice, de ahí en fuera jamás los pobres aparecerán en las páginas de los diarios, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí me empezó esta beta enorme de, pues si en efecto voltear nada más alrededor, y recuerdo una primera tarea que nos dejó este maestro. Llegaron los compañeros para la clase de entrevista, con la entrevista al pintor famoso, a la bailarina de clásico, al cantante de ópera, etcétera, y yo dije, bueno, ¿y yo aquí me voy a entrevistar? Pues tenía a mi cuate el Tomate, que era el que le metía macizo a la Moix, y que también te daba sus llegues de 5,000 y se aventaba sus buenos tragos de alcohol, y por si algo faltara, con todo eso se le aflojaba la lengua. Lo convencí para que me diera una entrevista acerca de su mundo laboral. Era carpintero, y bueno, la carpintería es un mundo también de picaresca, ¿no? Entonces todo lo que eran las bromas en la obra
La obra es como ese mundo enorme que habitan los mexicanos que tienen múltiples oficios, ¿no? En la obra encontramos al electricista, al carpintero, al yesero, al tapicero, a Juan de las Pitas, ¿no? Al locetero, en fin, todo lo que veamos aquí antes fue obra, ¿no? Entonces, pues me puse a escribir de ellos y fue venturosamente una mina para mí, que a pesar de escribir de las historias de los más pobres y miserables, a mí me ha permitido vivir paradójicamente con decoro. Bien, bien. Mira, Víctor Hugo Rascón Banda fue demandado por Goyo Cárdenas y por Elvira Cruz, por haber escrito 2 obras basadas en su vida, y tú, sin escribir de un personaje, te iba a cobrar derechos de autor este personaje. Y esta anécdota recuerdo que la compartiste en un programa que se llamó Literatura en las Rocas, en la cantina Las Américas, en la Ciudad de México, ¿sí, verdad? En 1988. Sé algo de crónica, ¿no? Ahí le estoy llegando. ¿Cómo estuvo este rollo con el borracho demandador? Pues un día apareció en mi oficina, yo hacía unas publicaciones para un instituto que se dedicaba a la atención de la juventud, el CREA, a principios de los 80, y un día vimos que apareció por ahí un señor como que recién salía del establo con unas botas llenas de lodo, de estiércol, con una chamarra que le cubría las manos y un sombrero todo amolado. Y me decían mis compañeros, oye, yo era el jefe de ellos, era el director de publicaciones de esta institución. Dice, te busca un cuate, dice, pero lo hemos visto entrar varias veces. Dice, creo que es un teporocho, a lo mejor es de tu familia, me cotorreaban, ¿no? Entonces le digo, no, pues a ver, al rato que regrese, sí quedó de volver, dice, pero cuidado, dice, porque yo veo que algo esconden entre las mangas, dice, mejor mantente a distancia porque sí se ve medio raro. Dije, bueno, yo publicaba en ese entonces una columna en una revista que se llamaba La Garrapata, El azote de los bueyes, y publicaba una columna que se llamaba Borracho no vale. Empecé como no queriendo, hablando de un borrachín, después me gustó como para que fuera un personaje constante y se quedó como un personaje reportero que recorría la ciudad y de ello nos hablaba en cada crónica. Entonces apareció este personaje en mi oficina, efectivamente volvió y sí me mantuve a cierta distancia, de que no vaya a ser el diablo. Y bueno, sí, dígame qué se le ofrece. Dice, pues nada, dice, simplemente vengo a que me pague. ¿Y que le pague qué? Perdón, le digo, no nos conocemos. Dice, bueno, usted no me conoce a mí, pero yo a usted sí. Dice, usted está publicando mi vida cada 15 días en la revista La Garrapata. Dice, ya es justo que de eso que usted se está enriqueciendo me comparta algo. Entonces deseo que me pague algo de lo que yo he vivido y usted ha gozado cobrando a mis costillas, ¿no? Entonces tuve que decirle la verdad, que en realidad yo cada 15 días para poder escribir esa columna y que sonara verídico me tenía que poner hasta las chanclas. Iba yo a la tienda, me compraba mi caguama, no bastaba, iba por otra y a la tercera caguama ya estaba lista la columna. Y sí, efectivamente salía borracho, no vale la columna muy bien. Y ya entonces el hombre se dice, bueno, pues ya que no me quiere pagar, de cuando menos deme una beca, ¿no? O ¿cómo le vamos a hacer? Le digo, pues no sé, le digo, pues si finalmente es mi biografía. Dice, ¿a poco usted también es borracho? Sí. Dice, entonces invíteme una copa y ya no hay bronca. Así me logré quitarme de encima al personaje, que me decían los cuates, dice, oye, es un caso raro, generalmente es un autor en busca de sus personajes, pero aquí sus personajes vienen en busca de su autor. Dice, entonces… Inverso pirandeliano. Atiéndelos, ¿no? Han sido varias las experiencias ricas, más allá de anécdotas, que me ha dejado el periodismo. El periodismo yo creo que he visto desde el lado cultural, que fue el que elegí, logré librarme de ciclos como de lecturas, de conferencias, donde se llega a ir al escritor, al poeta, al bailarín, etcétera, explotando esa beta cultural que no es reconocida como tal,
que es la de la vida cotidiana de la gente que hace la vida de México, ¿no? La vida de los de hasta abajo, de los obreros, de los albañiles, de los carpinteros, de todos aquellos que construyen todo lo que usamos, todo lo que vivimos, todo lo que gozamos, ¿no? Y que ellos, pues no, ellos simplemente lo entregan, ya les pagaron su salario por ello y vámonos. Nezahualcóyotl, recordarán ustedes, en sus inicios fue el vecindario habitado por los más miserables de diversos estados del país que llegaban ahí en busca de un patrimonio, decían. Y el patrimonio que encontraban era un salitral. Y en ese salitral, decíamos, es que inicia la gran aventura de la construcción de una ciudad. Y dices, no cualquiera se avienta el boleto. Pues digamos que nosotros, yo sería como de la primera generación de los campesinos avecindados ahí, venidos a la ciudad, para convertirse en choferes, albañiles, peones, cargadores en la central de abastos, en la Merced, y esa gente fue la que logró edificar el municipio 120 del Estado de México. Entonces, me siento muy orgulloso de venir de allá y contárselos y compartirles que, pues finalmente, de repente hay frases huecas que dicen, es que son los hijos del esfuerzo, de la cultura del esfuerzo. Dices, no, somos unos hijos de la chingada que nos impusimos y aquí nos levantamos. Perfecto. Sí, no, cada quien su micrófono. Has vivido trabajando en dos ciudades. Bueno, en la Ciudad de México, por supuesto. Pero también en Sonora, también en Tlaxcala. Tabasco. En Tabasco también. Tlaxcala, ¿cómo te marcó? Porque estuviste bastante tiempo en Tlaxcala. Sí, pues yo creo que ahí ya más en plan profesional. Finalmente, tanto me gustaban los libros de verdad desde chamaco que aprendí a hacer libros. Entonces, pues las diversas chambas que he tenido han tenido que ver con las publicaciones, con libros, revistas, periódicos, folletines, en fin. Y a Tlaxcala me fui trabajando con la esposa de un gobernador a crear las publicaciones del estado de Tlaxcala, ¿no? Entonces fue muy padre porque en vez de hacer los libros del régimen del señor gobernador que regalará para que alguien lo ponga ahí en su librero, que nunca abren los libros, ¿no? Los funcionarios, pero adornan bonito la oficina. Entonces, logramos hacer libros de uso, libros que nos entregaba gente, ¿no? Alguna vez un señor que hablaba otomí me llegó a proponerme que él había ido rescatando muchas de las palabras que se hablaban en su pueblo y que ya se estaban perdiendo. Y me dijo que él se dedicaba tenía una tienda en un pueblito de Tlaxcala. Lo bueno, pues a ver, tráigaselo y lo vemos. Y era un verdadero diccionario. Y le publicamos su diccionario, ¿no? Publicamos el manual de la producción del durazno oro de Tlaxcala, que más que un manual eran como poemas de cómo ponerse a sembrar durazno en las faldas de los cerros, ¿no? Entonces ahí me atraían mucho porque al tiempo que aprendía ese mundo que me resultaba desconocido, el de la agricultura, el de los campesinos, pues al mismo tiempo ellos se sentían sumamente gratificados cuando veían un producto que jamás pensaban que se iba a publicar, pero que por fortuna, pues yo trabajaba con la esposa del Gober y la esposa del Gober me dijo, tú haz los libros que se te antojen, pues se me antojan los que traiga la gente a publicarles, ¿no? Y hicimos cosas muy interesantes, muy bonitas y en un estado que siempre fue atacado como ser la cuna de la traición, la cuna de que le dieron las nachas a los conquistadores. Y cuando dicen que pues finalmente fueron la cuna de la mexicanidad, donde se da el mestizaje, y llevamos escritores invitados que hablaran de este tema peliagudo que para allá le sigue doliendo, ¿no? La culpa es de los tlaxcaltecas, claro, que seamos mestizos, que seamos hijos de nuestros conquistadores, de nuestros violadores, en fin. Pues invitamos a connotados intelectuales que sobre el tema del mestizaje han escrito y se debatía públicamente ahí en las plazas, en los museos, en fin, y eran cosas muy interesantes que también publicábamos. A ver, siempre se han sentido culpables o están a la defensiva
porque los consideran aliados de los conquistadores, pues aquí ahí les va su otra historia, ¿no? La que pudiera o no librarlos de culpa. Y bueno, finalmente uno también aprende de todo esto, ¿no? Sí, no, esa mujer fue extraordinaria, estuvo en Canal 13, fue de las iniciadoras de Canal 13, si no mal recuerdo, es Verónica Rascón, de quien está hablando Emiliano, una mujer muy sensible, que también tenía al otro lado de la cultura, mucha cultura teatral y pictórica. De Charlotte, publicaron un libro bellísimo, Charlotte, recuerdo, sí. ¿no? Y había unos estudios, y de Miguel N. Lira, y en fin, autores del lugar o que estuvieron algún tiempo ahí. Sí. ¿Y Sonora? En Sonora, bueno, Sonora es otro mundo. En realidad lo que me ha interesado más que yo decía, si no hay chance de conocer el país por mis recursos, pues tendré que irme a chambear donde haya chamba y que al tiempo que vivo por allá conozco y lo reporteo y le mando materiales para acá. Y así lo hacía. Entonces me fui a vivir a Tabasco, a escribir con los chontales, con la experiencia del laboratorio de teatro campesino. Estuve un rato cuando este mismo teatro campesino laboraba en Yucatán, Sí. en el centro cordelero que hacía Cordemex, una empresa que hacían… Con la Martínez Medrano. Sí. Luego, a Hermosillo me invitaron a dar clases, dice, pues vamos a ver a qué, como dicen, lo que es ser indio, lo que es ser no sé qué en tierra de indios, ya se me fue sí, de saber qué siente estar en tierra de indios, ¿no? Mi madre se tomó, en realidad yo me lo tomaba como cábula, ¿no? Pero sí, era otro tipo de paisanaje, de gente. Fuimos a inventar el periódico de uno de los más grandes experimentos campesinos, que fue la unión de ejidos colectivos de los valles de los ríos Yaqui y Mayo. Era una unión campesina que tenía una profunda influencia entre los campesinos por su modelo de organización social, de cooperativas, de autosuficiencia, que irradiaba incluso hacia Sudamérica como un modelo de organización campesina realmente productivo y ganancioso. Entonces me dieron chance de que les enseñara a hacer el periódico técnicamente de la unión de los ejidatarios, y que les enseñara a hacer también periodismo. Entonces, de verdad que la gente nomás es tantito que les arrime uno el conocimiento y se lo apropien de volada, ¿no? En una semana damos un día entrevista, otro día crónica, reportaje, nota informativa y vámonos, ¿no? Ahora ya el jueves y de jueves a sábado hacíamos el periódico. Y ya la gente elaborando por sí mismo. ¿Y de qué vamos a escribir? Porque todo el mundo piensa que el periodista es el que anda en las altas esferas del poder, reporteando a los grandes de la política, de la economía, de la cultura, del deporte, etc. Pues es eso mismo, pero abajo. Váyanse a reportear el fútbol llanero, váyanse a reportear a la estrella de la secundaria X, que se a la del circo, ¿no? Por ejemplo. X, ¿no? Y en fin, entonces yo creo que todo eso, hubo un tiempo en los 80, en los 90, donde a través de la SEP nos mandaban a diversas personas a dar estos cursos de capacitación, y era muy edificante ver que efectivamente la gente podía hacerlo, ¿no? Todavía en tiempos del mimeógrafo. Entonces ahora yo creo que es mucho más fácil y ya no veo tanto esa experiencia, ¿no? Los chavos andan más desbalagados buscando ser estrellas de rock o qué sé yo, y pocos… Pero en su momento nos tocó dar estos cursos en talleres paranormalistas que nosotros consideramos eran multiplicadores del saber, ¿no? Entonces, si les enseñamos a ellos a ver cómo se hace, pues podemos repercutirlo, ellos lo pueden repercutir en otros lados, y pues sí tuvimos conocimiento de medios que sí pegaron y que lograron continuidad en algunos lugares, ¿no? Entre ellos de la Unión de Ejidos Colectivos. Bueno, este libro, en su cuarta de forros, Monstropolitanos, nos dicen: llegaron del campo a la ciudad a malbaratar lo único que poseen, su fuerza de trabajo, y la City los expulsó hacia la periferia. En ella asentaron su residencia, crecieron y se multiplicaron, y a diario, en días hábiles, muy temprano en la mañana, remontan distancias hasta la estación del metro más próxima.
ellos y ellas, prietos, aindiados, destinados para el rudo trabajo, desmadrosos y desmadrados, desquitan el raquítico salario de hambre, generando la riqueza que ostenta la gran monstruópolis. Ciudad de México, ciudad de los palacios, capital de la nación. Tras la jornada, vuelven al barrio, la colonia, al depto de interés social y al amanecer atiborran otra vez chimecos, pecerdas, microbios, metro que los reintegra a la producción, al subempleo, comercio ambulante, trafique, lo que sea que parezca trabajo y que nada cambiará en beneficio de los monstruopolitanos, nosotros. Esto es para abrir apetito de este libro que pues es el más reciente que se publica de Emiliano Pérez Cruz y que lo trae aquí para que lo conozcan, lo trae a la venta y también para dedicar. ¿Qué te parece si te arrancas con alguna de las crónicas de aquí? ¿Nos arrancamos con alguna? Va. Pues sí, el conjunto de crónicas han sido crónicas que fui publicando a lo largo de una carrera periodística que ha sido muy satisfactoria en cuanto que me ha permitido, sobre todo, dicen, ¿y cómo te sientes con lo que has hecho? Digo, pues bueno, finalmente es un orgullo muy personal el saber que vivo de lo que produzco, que me da mucho gusto y que además me pagan por ello. Parece ser que no es muy común. Creo que era Tintán que decía, no, carnal Marcelo, yo vivo para trabajar, no trabajo para vivir. El que trabaja, perdón, creo que es al revés, ¿no? Yo no trabajo para vivir, sino que vivo para trabajar, tomando el trabajo como un placer, como una realización. Dice, y el que trabaja para vivir, pues esclaviza, ¿no? A final de cuentas. Entonces yo creo que a mí me ha tocado esa aventura de vivir de lo que hago con gusto, con placer y que además me lo pagan, ¿no? O sea, últimamente muy mal, últimamente claro, muy escaso, pero bueno, ahí nos seguimos rascando. vives de la crónica y del cuento. A ver, les vamos a cantar una que dice así. Pásele, pásele. Sí. Una sobre los apodos. ¿Qué número? ¿Qué página? Dice la página 55. Ok. Dice apodos, tú me gustas para... Dice, ay, 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 esa vieja canción rock and rollera donde el cantante sentenciaba, la bomba te voy a llamar porque redonda estás, ¿se acuerdan? Esa canción nos recuerda a los apodos. Usted va por la calle, el trolebús, Pezuela o Ruta 100, en el metro o viaja en taxi si se siente con prisa y dinero en el bolsillo, y también ahí se los encuentra, son los apodos. Algunos personales, otros genéricos. Chafiretes los choferes, ruletas los taxistas, cansadón si es persona de paso lento y pausadas maneras, lacias. Nopal si piensa que la baba se le cae. Es el hemirrupestre si del campo viene. Boiler es el cuate que quema cannabis a todas horas. Y Amarguro, el que de su existencia le hicieron pura hiel. Por desgracia, muchos de los apodos en la actualidad son calcabil de aquellos que se dan en la jungla televisiva donde el tigre Azcárraga domina. En el mismísimo hogar, dulce hogar, florecen, primero diminutivos afectuosos, el chiquilín, que surgieron como ocurrencia, a la postre imperdonable, de un padre o madre cariñosos, o una característica que en la infancia tuvo su gracia, pero que al correr de los años se volvió seña de identidad. ¿Qué ondas, mi chata narizona? Las características físicas aparecen, por lo regular, materia prima para el apodo. Si alguien de repente embarnece y su ropa tiende a reventar, no miren para acá, por favor, es posible que se gane como sobrenombre el tamal, o una variante de Rambo, tambo. Si es ella quien ha perdido las curvas en aras de una sola pero bien trazada, las tijereteadoras pueden reconocerla como la cinturita de gallina, o de cacahuate o de avispa. Si por desgracia le fueron mal atendidas las viruelas, puede que le toque ser reconocido como el cacahuate. Que está tilica y flaca, lombricia tenías que ser. Que tiene la cara alargada y los dientes de buen morder,
te llamaremos Mr. Ed, el caballo que habla. Si la estatura no alcanzó a desarrollar, alguien será el llaverito. Aguas, aguas, que ahí viene el auto increíble. ¿Por qué? Pues porque no se ve que lleve chofer, va solito. Gente hay, a la cual el nombre se le perdió entre la cantidad de apodos, variantes de una misma imagen, por ejemplo, aquella que comenzó siendo Gordis, avanzó a Garrafoncito, en pequeño para que no se sienta la muchacha, y degeneró en Bomba, Tonel, Megawatt, Marranovsky, la Marranovsky. Tocino es un tipo que además de gordo suda grasa, la mejor provocación, y el rugidor es el que por su potente y gruesa voz lastima tímpanos y apantalla personalidades endebles. El muerto, aquel que se desempeña tras la caja de pagos. En el cine se dieron apodos famosos, quizás muchos ni recuerden su nombre, pero de que saben quién es el Pichi, saben. El actor que le hacía de atarantado novio de Chachita en la saga de Ismael Rodríguez, donde Pedro Infante fue Pepe el Toro y Blanca Estela Pavón la Chorreada, y las cúcaras se desdoblaron en la guayaba y la tostada, y al personaje de la joroba le llamaban el camellito. De que apodos hay, ay, ay, ay. Por ejemplo. No, muy bien, muy bien. La última y nos vamos. A ver, viene otra. Esta se llama Ticoretes con final infeliz. Se despedían muy quitados de la pena, noviecitos de mano sudada, les decían y lo asumían. Es que así estamos bien, lo nuestro es puro cariño, ¿verdad? Decían a los amigos comunes y agregaban, lo carnal es secundario. Cierto que el alma se les volvía cera derretida al puro roce de los dedos, pero sí, chucha, ¿cómo de qué no? Es que le creían a los churumbeles de España aquello que pudiera ser un beso de manos, pudiera ser un beso de hermanos, pero un beso de amor no se le da a cualquiera. Aquí pueden poner merengue a pasto. Les hacía falta reconocer la capacidad de embalsamadores que tuvieron para poner en formol al beso y sus alrededores, pero la tuvieron el día en que se animaron, sin saber cómo ni cuándo, a intercambiar fauna microbiana de boca a boca. El problema era cómo dar un beso la primera vez. Claro que el cine motivaba, se fugaban al galerón del barrio que funcionaba como sala y sentían que faltaba algo más que el calor de las manos. Aunque ella tenía más iniciativa, la detenía para avanzar, quizá el crujido de la bolsa de palomitas o las siluetas que le rodeaban y entre las que ella creía reconocer la de alguna vecina con fama de corre, ve y dile. ¿O es que simplemente la situación adecuada no maduraba hasta aquella noche en que ella le dijo, llévame a mi casa, valiéndole que sus hermanos pudieran estar en el zaguán de la vecindad echando chelas luego de la jornada de trabajo, o que su mamá hubiese abandonado la telenovela de horario superestelar? Él, timidón y todo, no pudo negarse. Es más, esperaba la oportunidad de hacerse de novio formal para evitarse andar a las escondidas y poder noviar a la puerta de la vivienda, como hacían los galanes de sus cuñadas. Llegaron. Los accesos estaban sin moros en la costa, la acompañó hasta la puerta misma del 6. Nos vemos mañana, dijo, pero fue más una pregunta y súplica que afirmación. Sí, amorcito, contestó ella y le estrechó la mano. Él se diluyó en el placer y hasta la evaporación cuando ella acercó su rostro al de él y juntó sus labios. Sentía el cálido aliento. Entonces él comprendió la cábula de los cuates. ¿Qué vas a saber de amor si nunca has ido al cine de noche ni besado a un puto? El cine, la oscuridad, intimidad entre la masa, el beso primero desconcertador, lo del choto le parecía un exceso, pero le aproximaba una imagen, misterio en la unión de los labios, desconcierto, temor pero incitación a la búsqueda, al más, quiero más. Ella se metió a la vivienda conturbada y él se fue por el patio mareado haciendo heces
con los oídos zumbantes y un placentero calor abochornándole. Se le agolparon las escenas del cine, los close-ups aleccionadores, esa tierna mirada de él, el desvanecimiento de ella, el repegarse de las bocas, la levedad de la succión ejercida. Nombre de lo que me estaba perdiendo, pensó mientras preparaba los libros para la clase del otro día. Los besos se sucedieron de ahí en adelante, variaron los escenarios, aunque tenían predilección por lo oscurito, y las esquinas porque les permitían atisbar a uno y otro lado por aquello de las imprevistas presencias familiares non gratas. Olvidó su afán de hacerse novio oficial, porque las noviadas a la puerta de la vivienda y frente al ojo avisor de la hipotética suegra limitaban el avance en el reconocimiento del cuerpo del otro. No le hace que se traicionen por los falsos principios que antes esgrimía. Esos que besan en el metro lo hacen nomás por exhibirse. De lo que te habías perdido, le decían los cuates, ahí ni quien te pele. Lo mismo que en la pecera o en el Ruta 100, en los jardines. Gozaron sus adolescentes besos en los parques, qué sabrosos, y eran preámbulo para el toqueteo más aventurado e íntimo. Ejercieron el beso mordelón, que dijera Pedro Infante, y el beso sabrita, ¿cuál es? A que no puedes probar solo uno. Y se refocilaron con los afamados quicoretes salivones de la familia Burrón, y no tenían para cuándo llenarse ni tendrían, porque en la calle los polis comenzaron a asediarlos. Cabrones, escuincles calientes, váyanse a la escuela o nos los llevamos al tambo. Llévame a mi casa, pidió ella aquella vez. No había nadie en ella, ni límites. Los besos rompieron los diques y los hermanos de ella, los dientes de él, esperan que cumpla sus 15 años, que baile el vals para no dar pie a las habladurías en la vecindad y que se rejunte con él a ver cómo les va. Están muy chavitos, calientes estos. Bien, muy bien. Emiliano, abrimos este numerito con, hablando de Tomás Espinosa, leyendo una carta que tú le escribiste cuando colgó los tenis. ¿Qué anécdota fue en la que se basó para escribir La puerca, tunca, marrana, vida, que dice que es una anécdota que tú le contaste? ¿Cuál fue el cuento? Pues en la infancia teníamos vecinos de todos los oficios alrededor, ¿no? Entre ellos el del Charro. El Charro era un mesero en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero en sus días de descanso era el charro, le gustaba vestirse de charro y cargar la pistola y ponerse unas guarapetas con el maestro, con el micuirias, con el tamal, con toda la banda de los alrededores, que mientras la banda andaba con sus calzoncillos de fútbol dominguero, el charro andaba como el charro, ¿no? De pipa y guante y muy bien, pero además acostumbraba a las 3, 4 chelas, tenía que ir por su pareja y su pareja, el charro, criaba marranos, como muchos en Nesa. Dicen que en su momento Nesa llegó a tener primero o segundo lugar, compitiéndole duramente en la producción de calzado a León, Guanajuato, claro, producción clandestina, y en la producción de marranos a La Piedad, Michoacán. Entonces apestaba, pero mejor que en La Piedad, Michoacán, ¿no? Por piedad. Pero el charro era uno de ellos, de esos productores de marranos para el consumo hogareño. Entonces, acostumbré a ver por su marrano una mega marrana que nos montaba 3, 4 chamacos en ella, y la marrana iba con todas sus carnes caminando rumbo a la tienda a compartir las cervezas que su amo le convidaba. Al tiempo que el charro se iba poniendo bien cuete, la marrana también se iba poniendo cuete, hasta que lo metió en problemas, porque en una de esas alguien le llegó a echar la bronca al charro porque ya estaba pasando de vivo como borrachín, y la marrana le respondió y casi le arranca una pata de un mordisco al vecino. Y entonces el charro, cuando amaneció al otro lado, se dio cuenta que doña José, su esposa, con la ayuda de todos los chamacos, le amarramos las patas a la marrana, fue a llamar al carnicero y le metió el cuchillo, y cuando el charro despertó, ya la esposa del charro estaba haciendo chicharrones con la marrana, y carnitas, y en fin, y todos el mundo felices excepto el charro.
Pensábamos que a lo mejor llevaba relaciones más allá de lo sentimental con la marrana. Esa anécdota se la contamos al dramaturgo Tomás Espinosa. Y bueno, la verdad es que uno nos nutrimos de las historias de los otros, dice, y uno puede tener la anécdota, pero pues ahora sí, como dicen, de la tierra y de la nalga es de quien la trabaja. Claro. En el caso de la anécdota, también quien la vuelve cuento, novela, ensayo, en fin, pues es de quien lo trabaja, ¿no? En este caso, Tomás Espinosa, un dramaturgo que deambuló por diversos lados del Distrito Federal, su familia se estableció en Ciudad Nezahualcóyotl, y allá fue a dar Tomás Espinosa, muy a su pesar al principio, muy gustoso después, pero su pesar sobre todo porque no era lo mismo desenvolverse en la Condesa, claro, en colonias, digamos, del primer mundo Distrito Federalense, a tener que salir todas las mañanas de Ciudad Nezahualcóyotl, la bola. En la abordar en actualidad, yo creo que Patitlán, hacer todo ese yo recorrido. creo que ya creció mucho el recorrido, se calculaba hace unos años que todas las mañanas, entre 6 y 9 de la mañana, arriban más de 700,000 personas al paradero Pantitlán. Entonces aquello es un hormiguero, como dice la canción, un hormiguero no tiene tanto animal como los que vemos ahí en el metro Pantitlán, ¿no? Nosotros integrados a ese hormiguero. Pero bueno, tiene su discreto encanto y uno se viene de vacaciones, aunque sea unas horas aquí a Toluca con ustedes. Perfecto, sí. Hoy, en esta editorial, aquí en el Fondo de Cultura Económica, pues de los autores que hemos presentado, eres el único que está en parte de su acervo. Estás en el cuento hispanoamericano, en una antología de Simon Menton, muy, muy importante, que no sé en qué edición vaya, pero son bastantes. Y también estás en el libro rojo, un libro que, pues déjenme decirles, cuesta 1,100 pesos, así es que llévelo, aquí en la librería, ¿no? Pero el cuento hispanoamericano, con todos tienen premio, todos. Yo creo que es tu cuento más conocido. Ya lo habías recogido en publicación y posteriormente también para la antología. ¿Cómo se dio esta selección? ¿Cómo te lo dijo el antologador? Lo único que me queda así como de satisfacción del cuento hispanoamericano, el haber aparecido en esa antología, es que pues uno se lo toma como algo natural, ¿no? Pues es obra de mi talento y punto. No, lo que yo no sabía era la cantidad de envidias que desata una cosa como esas, ¿no? Sí. Gente connotada que toda su vida ha hecho talacha para aparecer en las letras nacionales, que se cubren de gloria, se llenan de laureles, sacan el coco y son felices. No están en el cuento hispanoamericano. ¿Por qué ese güey que es del Salitral sí? Y de verdad que algún querido escritor que estaba a punto de dejar de ser querido por mí, me dijo eso: oye, yo tengo cosas más chingonas que tú, ¿por qué tú estás ahí? Yo no. Pues reclámale al señor, es su libro, no el mío, ¿no? Pero bueno, algún encanto le ha de haber visto. El chiste es que me incluyó en esa antología. Quizás, digo, lo más satisfactorio es que me sirvió de termómetro de cómo en las letras nacionales se cuecen las habas en esto de las envidias o afectos o resquemores o lo que sea. Pero pues no tuvo nada que ver el señor. Un día yo estaba trabajando en Sonora, por cierto, fuimos a fundar la Escuela de Comunicación en la Universidad de Sonora, y allá me cayó una vez un telefonazo de larga distancia y te hablan del señor, quién sabe qué, Shade Momentum, decía mi secre, pues quién sabe quién será, y ya lo atendí. ¿Me está hablando también? Me está hablando de nuevo. Entonces ya coincidimos, le tomé la llamada y dice: no, pues solo para avisarle que estoy haciendo una reedición y actualización de el cuento hispanoamericano y quería pedirle permiso para incluirlo en ella y se le va a pagar una lana. Y yo, pues tengo 10 cuentos más, ¿no le interesan? Fue lo único que se me ocurrió decirle, de verdad, tengo más, aprovecheme. No, solo uno, no sea ambicioso. Me pagó un buen cheque, de esos que de repente, estos sí pagan de verdad, no como en México, ¿no?
recibí mi cheque, se acabó, me alcanzó para un pisito de 4x4, pero bueno, ahí dije, mejor un pisito, pues ahí siempre lo voy a tener presente, en cambio me los emborracho y se evaporan. Entonces, fue solo eso. Alguien que hace su trabajo, que decide hacer algo y que no sabe cómo va a repercutir en la vida de la otra persona, que fueron esas envidias, pues de verdad que a uno que jamás soñó con eso, que para los demás es una gloria, aparecer en un libro así, y que le toca a uno, pues de verdad que uno se lo toma como el carpintero, como el ya puso ya puso un ladrillo más, ¿no? Pero no, ya en la vida literaria en serio es cosa seria, ¿eh? No aparecer en eso y que aparezca otro en lugar de yo, que yo sí lo merecía, ¿no? Entonces digo, bueno. Entonces, ese sí tuvo premio. De Ese todos sí tienen tuvo premio, ese sí tuvo premio. Sí, y bueno, El Libro Rojo. paradójicamente fue el primer cuento que escribí, ¿Mm? ¿no? Y fue seleccionado para varias Claro. antologías y Sí, anda por ahí ahí. recorriendo mundo. Sí. Y yo creo que tiene que ver con la frescura desinhibida que tiene uno en su momento para hacer las cosas precisamente sin autocensura, sin pensar en glorias o no glorias perdidas, en fin. Simplemente uno trae una historia, la suelta. Recuerdo que de premio llegó mi novia de ese momento y dice, ¿tú lo hiciste? Sí. ¿De veras? Sí. Tómame, soy tuya. Bueno, voy a escribir bueno. más. Entonces sí, y tuvo premio, la premiaste. Tuve premio. Sí, Sí, no, porque tanto le había hecho yo la lucha y ese cuento ayudó mucho. sí. Y el Libro Rojo. El que libro también rojo, bueno, aparece ya, aquí. ya son cosas serias. El editor del Fondo de Cultura Económica encargado de ese trabajo nos llamó son 5 tomos, de verdad se les recomienda. Es una serie que se llama El Libro Rojo, que sigue la tradición de este escritor mexiquense Vicente Riva Palacio, quien junto con, no recuerdo el otro, Mateos, ¿no? Mateos. no, Vicente, sí es no es Mateos, Mateos, sí es no. Mateos, claro, era la mancuerna que escribían también teatro Así y es. andaban ahí haciendo sus Hicieron cosas. Una primera recopilación. Juan A. Mateos, Juan A. Mateos, No es Juan. ¿no? Me suena que no. ¿Sí? A ver, ahí viene el libro. Ahí viene el libro. El Libro Rojo. El Llévelo, tomo uno. llévelo. ¿En cuánto está? El tomo 4. El tomo todo. No, exageré, nada más vale 930. El tomo 4. Bueno, aquí viene una crónica enorme no. que nos encargaron sobre aquel criminal famoso llamado Es que son Alfredo dos. Ríos Galeana. Son 2 tomos, 4. Uno empastado, al cuidado, ten drogas. Sí, el tus libro derechos, rojo, ¿no? esta es la continuación, pero el tomo 1 que lo reeditaron es el que dio pretexto a la continuación de esto que en el siglo XIX habían hecho Riva Palacio y compañía, con los crímenes más famosos de la época. A cronistas y reporteros nos llamó este editor para hacernos un encargo, y es un encargo que trata de cubrir diversos crímenes famosos en diversos estados de la República. Nos pusieron a chambear, nos pagaron muy bien, un trabajo de investigación, de hemerografía, de bibliografía, quienes tuvieron chance también de trabajo de campo, y es sumamente interesante. Aquí está el tomo 1, pero está cerrado, no podemos decir quién es bueno, a lo mejor acá dice, secuela con palabras de Amén. Libro rojo, ay, no lo veo. Bueno, Emiliano está en el tomo 4 y pues es ya, como nos dijo, una gran tradición. Dice que sobre se esta da una temática. cobertura de crímenes ocurridos en nuestro país entre 1868 y 2008. Y son 5 tomos, vale la pena, les hacen con tarjeta del INSEN, que es mi caso, ya les hacen un buen descuento. Y con tarjeta y su abuelito creo que hacen hasta el 100, ¿no? Hasta el 100%. Mis Sí, abuelos. creo que el público pues quiere saber algo de ti, hacerte algunas preguntas, conversar. Así es que toca el turno a ustedes. Tú. Venga. Gracias. Bueno, primero gracias por estar aquí con nosotros, por esta presentación. Hay un tema me parece muy interesante. Escribe ficción y crónica también. Entonces, de la realidad a la ficción.
cómo se nutre una a otra, o cómo se evidencia a veces con ese pesimismo de muchas de sus historias, ¿no? Esa es la intención, evidenciar también todo lo crudo, pero también se hace con mucho humor negro, ¿no? A mí me gustaría escuchar, por favor, eso. Pues yo creo que es la manera en que uno aprende a capotear lo más adverso de la situación que le toque vivir, ¿no? En alguna ocasión me decía Carlos Monsiváis, lo cito no porque, digo, también lo pudo haber dicho mi abuelita, pero ella nunca me leyó, la verdad. Y decía, bueno, es que, dice, los textos que haces son muchos de autoescarnio, de autoburla, de estarse cabuleando de ti mismo, de las situaciones que narras, de tu vecindario, bla, bla, bla. Dice, bueno, ¿cómo logras? Pues que finalmente muchas veces la gente se toma la vida como le viene, y una manera de sacarle la vuelta es cotorreándose, ¿no? Vamos con nuestra abuelita, de repente va a nuestro lado y desapareció, ay, abuela, te fuiste a la coladera, ¿no? Y en vez de ayudarla nos estamos riendo de ella antes de tenderle la mano y sacarla, ¿no? Entonces yo creo que mucho tomo luego ese ejemplo como una manera en que nos tomamos la vidorria, que puede ser lo más rudo, lo más pesado. Recuerdo en La Garrapata me contaban una anécdota del cuate que no tenía para el regalo de Reyes, y que era real, entre mis hermanos que son carpinteros. Dice, y ese como no tenía una lana, vio que una vez se accidentó y se llevó un pedazo de meñique y le dieron una lana. Y como andaba muy torcido de feria para el Día de Reyes, dice, y si me tumbo 3 me van a dar más. Pero en ese tumbarse 3 se le fueron 4 y nomás le quedó el dedo gordo, ¿no? Y como lo vieron, dijeron, no, cabrón, no te vas a dar nada, lo estás haciendo adrede. No le dieron nada, se quedó sin Reyes y se quedó sin dedos, ¿no? Entonces, historias de ese tipo uno las conoce. Pues en esto mucho me dio en principio por el reporteo familiar. Como mi familia pertenece al mundo de la producción, quería escribir de sirvientas, iba con mis tías, mis abuelas, a que me contaran la vida de la servidumbre en Polanco, ¿no? O con mis hermanos que luego andaban trabajando, pues generalmente en obras suntuosas que jamás van a habitar, ¿no? En Las Lomas, en Tecamachalco, etcétera, como carpinteros, como ebanistas. Y me iba con ellos de chalán, y ahí aprendía, oía historias. Me iba de macuarro en la secundaria, me tenía que ir de macuarro como ayudante, y güey, no es recomendable, ¿eh? Me decían, hijito, ¿querías dejar la escuela? No, mamá, ya no, yo ya no quiero ser macuarro. ¿Por qué? Si el Roñas te trata bien. Sí, me trata bien, que me hace que le ponga al bote de 20 litros de concreto, no chinguen, llegaban así todo de... Tienes calentura, ¿verdad? Que el trabajo cansa, mijo. Mejor si estudias, sí estudio. Entonces, el mundo de la producción es sumamente rudo, pero así hay que ganársela. Pero si es rudo y mal pagado, es frustrante, ¿no? Entonces, yo creo que este vecindario que me tocó vivir y otro que lo iba a reportar, y ya después con el conocimiento de las técnicas de la investigación periodística para obtener notas informativas, entrevistas, crónicas, reportajes, pues le va uno agarrando el sabor. Y bueno, cuando iba yo a medio bachillerato, el Fondo de Cultura Económica en su sucursal Deportivo Chapultepec puso toda la casa por la ventana en oferta. Entonces los sábados iba yo a esperar a mis hermanos que venían de chambear de la Herradura, fraccionamiento de la Herradura en el Estado de México, y lo esperaba yo en el metro de Chapultepec. Mañosamente les decían, por acá hay una librería, ¿me acompañan? Y decía, órale, vamos. ¿Qué? ¿Te pidieron más libros? Sí. Entonces, ¿cuál? Pues uno que no me acuerdo el título, pero ahí lo escarbo y lo encuentro. Y luego ya empezaba yo a escarbar y me hallaba toda la colección popular en oferta. Y le digo, mira, pues está este y este. Si te pidieron uno, güey, ya llevas 20. Digo, bueno, pues si quieren los dejo. No, pues ahora llévatelo. O sea, que hoy fue día de rayas, ¿no? Entonces ahí pues va uno creciendo en lecturas, en experiencias formativas, en la facultad en su momento tuvo a los mejores maestros que recuerdo, nos daban clases Fernando Benítez, Manuel Buendía, Gustavo Sainz, iban como invitado José Agustín Gabriel Careaga, daba clases también Julio Scherer, estaba por ahí, se asomaba luego el dramaturgo que fue subdirector de proceso, Vicente Leñero. Vicente Leñero. En fin,
La verdad es que con esos modelos no podíamos salir tontejos, ¿verdad? Digo, a menos que de plano, pero no. Yo creo que sí nos sirvió mucho el magisterio de esta gente que nos llevaban a conocer las instalaciones de Excelsior, de los periódicos que hubiera ahí a la mano, cuando lo dije a Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa, éramos sus alumnos en Derecho Constitucional 1 y 2, y nos llevaba a las instalaciones a conocer. Bueno, pues era una maravilla estar en una escuela así con este tipo de gente preocupada no tanto por el sobre del sueldo, sino por el saber de sus alumnos, ¿no? Supongo que el estar con ustedes y confesárselos será un homenaje que hago en su memoria. Muy bien, sí. ¿Alguien más? ¿No? Ándale, no sean tímidos. Yo así era. Y luego... Bueno, quiero agradecerte públicamente, Emiliano, el haber prologado un libro que próximamente se estará presentando y que pues te aventaste 77 cuentos, lectura de 77 trabajos. Entonces, a nombre de este laboratorio te quiero agradecer. Gracias a ustedes que me dieron chance de lucirme. No, ¿cuál? Hay una... Agradezco el obsequio de estos ejemplares. Hubo una publicación muy importante en la cual tú fuiste jefe de redacción, tú trabajaste, que fue la Semana de Bellas Artes y que se terminó con una broncota que llegó desde Presidencia. ¿Cómo estuvo ese chisme, anécdota o suceso? Fue horrible, diría el actor de televisión. Pues fue una anécdota donde se les coló. Aquí, pues, muchos han especulado acerca si fue el escritor Gustavo Sáenz, que en ese momento era director de la Dirección de Literatura del IMBA, inventada por él la elevó de Departamento de Literatura a Dirección de Literatura, la sacó de un horrible tugurio que estaba en la calle de Dolores, nos estableció en la calle, en la tercer piso de la Torre Latinoamericana, literatura de altura, y después ya la aterrizaron en donde está actualmente, en la esquina ¿de qué es? Brasil, ¿no? Brasil y Venezuela, Venezuela. creo. Entonces, Sí. Gustavo estaba a cargo de estas publicaciones, pero por diversas grillas que les venía comentando en el camino, a mí me dejó como jefe de redacción, casi encargado al 100 de esta publicación, cuando yo tenía 21 años, y con todas las ganas de hacer periodismo contestatario desde las páginas del periodismo oficial y oficialesco, ¿no? Creo que me faltaba experiencia. Entonces publiqué una obra de Emilio Carballido que se llamaba Únete Pueblo sobre el 68 y nos jalaron las orejas. Después publiqué una entrevista con Gonzalo Martré con una novela Los símbolos transparentes que hablaba del 68 y hablaba en una entrevista muy mal del ejército y nos jalaron las orejas. Y ya no hubo tercer intento porque me dijo Gustavo Sáenz, pues tengo que supervisarte todo lo que yo te he puesto en tus manos, entonces ahora todo tendré que supervisarle. Le digo, no te molestes, yo ya me voy. Y entonces tuve que renunciar. Gustavo después empezó a coquetear porque empezó el Atosigue por publicaciones como estas. Hacíamos 300,000 ejemplares que se distribuían en 4 diarios nacionales y llegaban a donde más se pudiera. Esos medios de éxito masivos creados por gente inteligente pues provocan envidias, ¿no? Y cayó en manos de un editor, aunque seguía apareciendo en los créditos Gustavo Sáenz. Él ya no estaba, él ya estaba gestionando su ingreso a la Universidad de Nuevo México o a la de Arizona, alguna de las dos, en las dos anduvo, pero ya no estaba a cargo de eso y sin embargo se publicó por manos de un encargado llamado Abraham Orozco, al que habían puesto las autoridades del IMBA sin experiencia periodística, sin nada de nada saber de lo que era un medio de comunicación como ese. Lo dejaron de encargado y este encargado dejó pasar un texto donde a la primera dama del país no la bajaban de la gran puta. En un textito de como 15 líneas cuando más, donde se hacía una crónica de la feria de San Marcos, a donde llega la gran puta esposa del gran señor a inaugurar,
y se le ve en el vientre porque trae un escote enorme, una tajada enorme que debe ser una cesárea. Y así un texto del pésimo gusto, con la pésima calidad literaria, no tenía ninguna, había caído en nosotros como editores jóvenes y inexpertos, pero muy ambiciosos, y también le dimos para atrás, dijimos, pues no, esto no se puede publicar, ¿no? No tenía ninguna razón de ser, no era periodístico, no era literario, no era nada. Y sin embargo a este señor Abraham Orozco se le fue, dicen las malas lenguas que lo llevaron al campo militar, que se le dieron su buena sacudida, que al entonces director del INBA, Juan José Bremer, igual López Portillo le dio una desconocida que le dieron su bailongo público después de una ceremonia, y en fin, yo como ya no andaba ahí, yo dije, ay, bendito sea Dios que yo no fui. Entonces, pues sí, son patotas que de repente mete uno, pero a Sainz le achacaban mucho eso, él ni lo afirmaba ni lo negaba, como Sainz tenía de repente, pues como muchos, un lema decía, que hablen, aunque hablen mal de ti, pero que hablen. Y yo decía, bueno, pues a tal grado, pues como que no se vale, pero alguna vez Vicente Leñero, que era muy su amigo, le hizo preguntas y medio insinuó que efectivamente él ya no estaba a cargo, pero no lo dejó en claro. A final de cuentas, tal vez nutría más que hablaran, aunque fuera mal, ¿no? Pero en estos casos, la verdad, no vestía a nadie, ¿no? En fin, han sido diversas las experiencias periodísticas de censura, por fortuna muy pocas. Yo creo que me toca vivir una generación de jóvenes periodistas egresados con mucha cancha por hacer. Nos cabuleaban los viejos periodistas, ¿eres periodista o eres licenciado? Así nos menospreciaban, ¿no? No, pues soy licenciado. Ah, no, nosotros somos de la Universidad de la Vida, decían. Y bueno, empezamos a buscar la Universidad de la Vida en su versión Cantina La Mundial, Cantina y después el Cabaret del Molino Rojo y todos los de la Obrera, y luego después de esta publicación, la Semana de Bellas Artes, me tocó ser jefe de redacción de una gloria nacional de las publicaciones que se llamaba Su Otro Yo, que eran revistas con las mejores nenorronas de la vida nocturna capitalina. Díganme nombres, somos casi muchos de aquí de la edad: Zulma Fayad, Rosy Mendoza, Anaís Nin, nombres, no sé, Gloriela, Mariela. Gloriela, claro, la sí, más solicitada, al tiempo que publicábamos crónicas de Monsiváis, de Pepe Alvarado, de Renato Leduc, que escribían todavía para nosotros, esto en los 80, entonces fue una vida muy venturosa periodística de una generación que andábamos entre los 20 y 25 años, conviviendo con estos viejos periodistas de la revista Siempre, por ejemplo, Alberto Domingo, Rafael Solana, conviviendo esta generación de ochentones con 25 añeros, y pues era nutrirse mutuamente, ¿no? Decía Renato Leduc, no, yo a estas alturas yo hago eso y ya muerto soy cabrón si me meneo. Bien, En fin. bien, pues lamentablemente el tiempo pues transcurre, ya Cometra no tarda en llegar con su metralleta apuntando. ¿Ahí viene? No, acá nos están salvaguardando. Hace entrega de bueno, primero el aplauso del público. Gracias. Sí, hace entrega de un reconocimiento el licenciado Jesús Apresa, jefe de Patrimonio Cultural de la Dirección de Cultura de Toluca. Así es que… Maestro Emiliano Pérez, un gusto Manitas de conocerlo. lumbre. En nombre de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Toluca y nuestra directora, la maestra Cecilia Portilla, le hacemos llegar un reconocimiento muy justo a usted, Emiliano Pérez Cruz, por su participación en el Tocotín de esta tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes que nos invitaron. Es gracias. la primera, que no sea la última. Gracias a ustedes por seguir estando los días lunes en Tocotín con nuestro amigo Alejandro Ostoa Bermúdez. Muchas gracias y adelante. Gracias, les agradezco mucho su presencia. Cuando gusten, reincido. Llévelo. Llévelo como oferta, como promoción.
No puedo cargar ese tambache otra vez de regreso aquí en la entrada. Así es que, bueno, pues está el maestro Emiliano Pérez Cruz, que les puede dedicar el ejemplar adquirido de Monstropolitanos. Son, como ya dijimos, unas crónicas sobre la Ciudad de México, con varios personajes, pero el protagonista, la Ciudad de México. Buenas tardes.